¿Alguna vez te has detenido a pensar en algo tan simple, pero tan profundamente misterioso como esta pregunta? ¿Con quién se casó Caín? Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, si Caín fue su primer hijo y si Abel murió, entonces, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Este no es un simple dato curioso. Es un misterio que ha inquietado a teólogos, arqueólogos, estudiosos de la Biblia y creyentes sinceros por generaciones. Porque la Escritura nos da muchos detalles sobre la caída, el pecado, el juicio, pero guarda silencio sobre algo tan importante como el origen de la familia de Caín. La Biblia dice que Caín conoció a su mujer y tuvo un hijo llamado Enoc, y que incluso fundó una ciudad. Pero, ¿quién era esa mujer? ¿Una hermana? ¿Una hija de Adán y Eva? ¿O alguien fuera de esa línea que la Biblia no menciona? Más allá de la curiosidad, lo que hace poderoso este misterio es lo que revela sobre los silencios de la Biblia, sobre aquello que Dios decidió no explicar, porque quería que escudriñáramos. Porque a veces la fe no solo se construye con respuestas, sino con preguntas bien hechas. ¿Qué pasó con las hijas de Adán y Eva? ¿Por qué no fueron mencionadas por nombre? ¿Fueron olvidadas por la historia? ¿O simplemente ignoradas por la narrativa bíblica? Hoy no venimos a cuestionar la fe. Venimos a mirar de cerca los espacios vacíos entre los versículos, a escuchar lo que tal vez fue dicho en voz baja, pero que el cielo aún recuerda, porque hay historias que la Biblia apenas susurra, pero que la fe puede iluminar. Si estos misterios bíblicos despiertan tu alma, suscríbete a Voces de Fe. Aquí las preguntas también son parte del camino a la verdad. En Génesis 5:4 hay una frase que ha pasado desapercibida por siglos. Una frase breve, casi silenciosa, pero que lo cambia todo. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Y engendró hijos e hijas, sin nombres, sin historias, sin registro de lo que vivieron. La Biblia se enfoca en los personajes del linaje mesiánico. Por eso conocemos a Caín, Abel, Set. Pero, ¿qué pasó con las demás personas que nacieron de Adán y Eva? Si vivieron más de 900 años, ¿cuántos hijos pudieron tener? ¿20, 50, más de 100? La omisión no significa inexistencia, significa enfoque. La Escritura, inspirada por Dios, no detalla todo. Nos da lo que necesitamos para entender el plan de redención, no necesariamente cada detalle genealógico. Pero eso no significa que esas hijas no existieran. Al contrario, para que Caín fundara una familia y una ciudad, debió haber muchas personas. Y si todos provenían de Adán y Eva, entonces es evidente. Las hijas sí existieron, solo que sus nombres fueron sepultados por los siglos. Esto no es una acusación a la Biblia, es una invitación a mirar con más profundidad, a entender que a veces lo que no se dice también habla, y que en ocasiones las voces silenciadas por el tiempo siguen resonando en el plan de Dios. Después de matar a su hermano, Caín fue maldecido y expulsado. Pero poco después, la Biblia dice algo sorprendente. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y no solo eso, Caín fundó una ciudad y la nombró en honor a su hijo. Pero ¿cómo es posible esto si supuestamente no había más personas? La respuesta más aceptada por estudiosos bíblicos es clara. Caín se casó con una de sus hermanas, una hija de Adán y Eva, no mencionada pero necesaria. Al inicio de la humanidad no había otra forma de multiplicarse. Dios había ordenado, fructificad y multiplicaos. Y eso implicaba que los primeros hombres y mujeres debían unirse entre sí, incluso siendo hermanos. Hoy eso nos parece incorrecto, pero en ese tiempo la genética era pura. No existían mutaciones ni enfermedades hereditarias, y la ley que prohíbe relaciones entre familiares aún no existía. De hecho, muchos creen que Adán y Eva tuvieron cientos de hijos e hijas durante su vida. Así que para cuando Caín tomó esposa, había una población real nacida de su linaje. Quizá pequeña, quizá sin nombre en los textos, pero viva, activa y parte del diseño divino. La esposa de Caín no fue una figura mística, fue una mujer real, una descendiente directa de los primeros seres humanos, una hija de Eva,
una de las muchas, que la Biblia no nombró, pero que sin ella la historia no habría seguido. Para responder esa pregunta, hay algo que no podemos olvidar. La Biblia es una historia progresiva. Las leyes, los límites, la ética, todo fue revelado gradualmente por Dios a lo largo del tiempo. Cuando Caín vivió, la ley mosaica aún no existía, ni tampoco los mandamientos que hoy nos guían. Él vivía en un mundo virgen, sin estructura, sin nación, sin civilización organizada y sin religión formal. En Génesis 1:28, Dios dio el mandato inicial: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y si Adán y Eva fueron los primeros, la única forma de obedecer ese mandato era a través de relaciones entre hermanos. No era una perversión, era una necesidad para la continuidad de la vida humana. No era inmoralidad, era parte del diseño inicial en una humanidad que aún no conocía corrupción genética ni ley escrita. Recién siglos después, en el libro de Levítico, Dios prohíbe explícitamente los matrimonios entre hermanos. Pero para ese momento, la población ya había crecido y las condiciones eran completamente distintas. Al principio, la humanidad era biológicamente más pura. No había enfermedades genéticas acumuladas, ni las mutaciones que hoy complican esas uniones. Por tanto, lo que hoy sería inaceptable, en aquel entonces era legítimo, no por capricho, sino por diseño. Dios no se contradice. Él establece reglas conforme a la etapa del plan en la que nos encontramos. Y en el principio el objetivo era uno: poblar la tierra a partir de una sola familia. Así que no, Caín no pecó al unirse con su hermana, porque en su tiempo esa unión era natural, necesaria y no prohibida. Lo que sí fue pecado fue su violencia, su orgullo, su rebeldía contra la corrección divina. Pero su matrimonio fue parte del comienzo. Un comienzo donde Dios no miraba la ley, miraba el propósito. En la narrativa bíblica, las mujeres a menudo aparecen en segundo plano, especialmente en los primeros capítulos del Génesis. Pero eso no significa que no estuvieron presentes. Adán y Eva no solo tuvieron hijos varones. La Escritura afirma claramente que también tuvieron hijas, aunque la mayoría de ellas quedaron sin nombre, sin historia, sin visibilidad. ¿Quiénes fueron ellas? ¿La esposa de Caín fue la primera o solo la única mencionada de forma indirecta? Algunas fuentes extrabíblicas, como ciertos textos rabínicos y tradiciones orales, mencionan nombres como Aclima, Awan o Lilith, historias que, aunque no están en el canon bíblico, reflejan el intento de rellenar el vacío que dejó el silencio de la Escritura. Pero más allá de los nombres, hay una verdad poderosa. Sin ellas, la humanidad no habría podido continuar. Las hijas de Eva no fueron un accesorio, fueron madres, fueron constructoras, fueron parte del diseño original. ¿Y por qué la Biblia no las nombra? Quizá porque en la cultura patriarcal de la época, la genealogía se transmitía por línea masculina. O quizá porque su papel fue tan esencial que quedó implícito. Después de todo, ningún linaje puede avanzar sin una mujer que dé vida. Y Caín no fundó una ciudad solo, lo hizo acompañado, lo hizo casado, lo hizo siendo padre. Ellas estaban allí. No las vimos en las páginas, pero Dios sí las vio en la historia. Y tal vez en cada línea silenciosa del Génesis, Dios susurra su presencia. También engendraron hijas, y sin esas hijas nadie habría continuado, ni siquiera Caín. La Biblia nos dice que Dios creó a Adán del polvo de la tierra y a Eva de su costado. Nos dice que ellos fueron los primeros, los originales, pero ¿fueron los únicos? Hay una pregunta inquietante en Génesis 4, 14, 15. Después de que Dios castiga a Caín por matar a su hermano, cualquiera que me hallare, me matará, dice él. Y entonces Dios le pone una señal para protegerlo de los que pudieran atacarlo. Pero, ¿de quién hablaba Caín? ¿A quién temía si supuestamente solo existían sus padres y él? Esta escena ha llevado a muchos estudiosos a considerar una posibilidad. ¿Y si había otros seres humanos fuera del Edén? ¿Y si Adán y Eva fueron los primeros, pero no los únicos? Algunos teólogos piensan que Dios pudo haber creado más personas para poblar otras regiones, que Adán y Eva eran la raíz del linaje del pacto,
pero no necesariamente la única línea humana sobre la tierra, aunque esto no es doctrina central ni aparece explícitamente. El silencio del texto deja espacio para reflexión. Quizá otros humanos no fueron mencionados porque no eran parte de la narrativa redentora. Quizá el plan de Dios siempre fue contarnos la historia del Mesías, no la historia de todos. Y si eso fuera cierto, explicaría por qué Caín temía ser asesinado. ¿Por qué fundó una ciudad? ¿Por qué Dios lo protegió de los otros? Un misterio, una posibilidad, un eco de lo que pudo haber sido más allá del Edén. Ya sea que la esposa de Caín fuera su hermana o una descendiente anónima, ya sea que hubiera otros humanos o solo los hijos de Adán y Eva, lo cierto es que Dios dejó espacio para el asombro, para la búsqueda, para la humildad ante lo que no entendemos completamente. La Biblia no lo dice todo, no lo necesita, porque su propósito no es satisfacer la curiosidad, sino revelar el carácter de Dios. Y si hay algo que este misterio revela, es que Dios escribe la historia con líneas que nosotros no siempre podemos leer a simple vista. Él no ocultó estas verdades para confundirnos, sino para enseñarnos que hay cosas que se entienden solo cuando se busca con fe. La esposa de Caín no es solo un dato perdido, es símbolo de una historia mayor, de que el plan de Dios no se detiene por nuestras dudas, de que incluso en lo que no entendemos, Él sigue obrando. Las hijas de Adán, los silencios de la Biblia, las ciudades de Caín, todo apunta a una misma realidad. Dios no necesita ser comprendido para cumplir su voluntad. Él lo hace, y lo hace bien. Por eso hoy no te invito a resolver cada misterio, te invito a confiar en el Dios que los permitió. Porque si su propósito sobrevivió desde Caín, también puede alcanzarte a ti donde estés. Quizás nunca sabremos el nombre de la esposa de Caín, pero lo que sí sabemos es que nada escapa del plan de Dios. Ni los silencios, ni los olvidos, ni las preguntas no resueltas. Si este mensaje despertó tu fe, tu curiosidad o tu hambre por la verdad, suscríbete a Voces de Fe. Aquí no solo hablamos de lo que está escrito, hablamos de lo que el cielo sigue revelando.